La inesperada sucesión de controversias alrededor de la figura de Ruby Pérez ha roto el silencio que suele envolver a las grandes estrellas. Bajo el prisma de un reportaje riguroso, se examinan dos vertientes que hoy definen su legado: las disputas familiares desatadas tras su muerte y la tragedia ocurrida en el local Jatz, donde su vida se apagó ante la negligencia estructural. Este informe presenta un análisis detallado de los hechos, contrastando testimonios, documentos y voces expertas para esclarecer responsabilidades. Ruby Pérez, orgullo del merengue dominicano, forjó una trayectoria de décadas que le valió el reconocimiento nacional e internacional. Desde sus inicios en escenarios locales hasta sus presentaciones en grandes foros de la diáspora, su voz se convirtió en emblema del género. Sin embargo, tras su deceso, las sombras de su vida privada han emergido con fuerza, revelando una compleja madeja de relaciones y reclamos que desafían la imagen pública de fidelidad y armonía familiar. Su vínculo con Inés Lizardo, iniciado cuando ambos tenían apenas 12 años, se mantuvo como pilar de su vida personal durante más de medio siglo. De esa unión nacieron 4 de sus 7 hijos: Zulinka, Yusulka, Ruth Meriel y Julia Alberto. El fallecimiento de Inés hace 2 años sembró en Ruby un marcado pesar, al punto de admitir públicamente su gratitud por el soporte familiar que ella brindó. No obstante, esa aparente devoción se vio ensombrecida por rumores de infidelidades, hasta entonces relegados al ámbito de la discreción. El escenario familiar se complicó al emerger 3 hijos adicionales: Ryan, fruto de un romance en El Salvador; Ana Beatriz, nacida de su relación con la diseñadora Michelle Reynoso; y otro más, cuyo testimonio se mantiene difuso. Estos lazos extramatrimoniales fueron reconocidos por el propio artista en diversas entrevistas, pero tras su muerte. Fue Zulinka quien destapó las tensiones al aludir a la puñalada que representó la infidelidad con Michelle Reynoso, y al reprochar la posición de quienes ocuparon los funerales como si fueran herederos legítimos. La disputa patrimonial parece inevitable, con 7 descendientes directos, 4 de la línea conyugal y 3 de relaciones paralelas. La herencia ha devenido en un campo de batalla legal y mediático. Mientras algunos la califican de oportunismo, otros subrayan la legitimidad de cada reclamo, recordando que Ruby, en vida, manifestó su deseo de consideración equitativa hacia todos sus hijos, incluso llegando a asignar propiedades a nombre de Ana Beatriz. De la esfera personal, el reportaje se traslada a la tragedia que selló el final de Ruby Pérez. El local Jatz, con más de 50 años de historia, presentaba señales de deterioro desde semanas antes. Fragmentos de yeso caían a diario, según testigos, y el polvo acumulado fue minimizado por el personal de limpieza. Sergio Vargas, también artista, confirmó haber advertido la caída de partículas y observar despidos de responsabilidad por parte de los encargados, llegando incluso a reportar anomalías en la iluminación y el sistema de sonido. La complacencia llevó hasta los despachos de inspección. El ingeniero Mario Gil, creador de un manual para detectar edificaciones inseguras, no consignó irregularidades en sus revisiones, pese al evidente desgaste de vigas y techos. Documentos internos señalan que Antonio Espaillat, propietario de Jatz, rechazó inversiones para refuerzos estructurales, presuntamente priorizando sobornos a inspectores sobre la seguridad de su clientela. La noche fatídica, Ruby había adelantado su presentación de la semana siguiente para ajustarse a un viaje a Houston con su nueva pareja, Lady Rosario, cónsul general dominicana en esa ciudad. Durante su actuación, los primeros granos de polvo descendieron en color de rosa, y aunque la banda continuó el tema, minutos después un crujido seco anunció el colapso parcial del techo. La viga principal cayó sobre el artista, sumiendo el recinto en pánico y polvo. Las crónicas del suceso provienen de Zulinka y del pianista, ambos en tarima. Ella, paralizada por el miedo, logró apartarse del punto de impacto y pidió auxilio entre los gritos de las víctimas. La puerta de emergencia, cerrada con candado, obstaculizó los rescates iniciales. El pianista, herido, halló una salida lateral con ayuda del público. Tras horas de búsqueda, el cuerpo de Ruby Pérez fue recuperado en la madrugada, confirmando el peor desenlace. En el entorno posterior, Zulinka anunció la intención de demandar a los responsables de Jatz ante el Ministerio Público. El clamor social se ha centrado en exigir justicia y sanciones ejemplares.
En redes, figuras como Toquisa y Rafa Rosario han propuesto monumentos para las víctimas y denunciado la impunidad que facilitó esta tragedia. Por su parte, la orquesta de Ruby seguirá presentándose bajo el nombre Los Hijos de Ruby, conforme al último deseo del músico. Este episodio desenmascara una realidad preocupante. La cultura del entretenimiento, muchas veces eximida de escrutinio, puede vulnerar estándares mínimos de seguridad. La combinación de negligencia empresarial, fallas regulatorias y la urgencia de lucro derivó en una cadena de omisiones fatales. El legado artístico de Ruby Pérez queda para siempre marcado por una llamada de atención a autoridades y empresarios sobre la protección de la vida ante el negocio del espectáculo. En definitiva, la complejidad de este caso, entretejido por la dimensión íntima de la saga familiar y la magnitud pública de la tragedia en Jazz, exige una reflexión profunda. Recordar a Ruby Pérez no solo como el cantante de merengue, sino como una víctima más de la desidia institucional. Se convierte en imperativo ético. La memoria de sus versos y su voz precisa honrarse con transparencia, memoria y compromiso para que, en adelante, hechos como este no se repitan. Además de las acciones legales promovidas por Zulinka Pérez, el Ministerio Público ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades penales por homicidio culposo y omisión de auxilio. Peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, han cotejado los informes estructurales de Jazz con las normas de edificación vigentes, revelando discrepancias que podrían implicar al ingeniero Mario Gil en falta de denuncia de riesgo y al propietario Antonio Spallar en recepción de sobornos. Paralelamente, la Procuraduría General de la República ha citado a declarar a inspectores municipales que autorizaron operativos en el local durante los últimos 5 años, así como a funcionarios de la Dirección de Edificios Emblemáticos a fin de esclarecer si omitieron procedimientos de clausura ante los reiterados reportes de la comunidad. Entre tanto, organizaciones de gremios artísticos y colectivos de familiares de víctimas han promovido un anteproyecto de ley para reforzar los controles de seguridad en establecimientos de espectáculos. Este proyecto prevé la creación de un registro público de inspecciones estructurales y sanciones administrativas proporcionales al riesgo detectado. Adicionalmente, se ha abierto un foro de diálogo con el Ministerio de Turismo y Cultura para garantizar la protección de artistas dominicanos y su público en futuras presentaciones. La orquesta que Ruby Pérez lideraba se encuentra en proceso de reorganización. En cumplimiento al último deseo del cantante, adoptará oficialmente el nombre Los Hijos de Ruby y retomará la gira nacional bajo la dirección musical de Yusulka Pérez, quien ha establecido un código de conducta en honor a su padre. Cada presentación incluirá un espacio de homenaje en memoria de las víctimas de Jazz y una donación solidaria a las familias afectadas. Asimismo, la fundación, creada en recuerdo de Inés Lizardo, prevé otorgar becas a estudiantes de ingeniería civil, buscando sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la seguridad estructural. En el plano social, el debate ha trascendido las fronteras de República Dominicana. Medios internacionales de música latina han cubierto el caso como un ejemplo de negligencia en la industria del entretenimiento. Columnistas especializados subrayan que si bien el arte alimenta el corazón de los pueblos, no puede prescindir de la protección de la vida humana. A raíz de las revelaciones, afamados productores y promotores de distintos países han comenzado a revisar sus protocolos de auditoría de locales, implementando inspecciones independientes y auditorías trimestrales para garantizar la integridad de sus recintos. Las repercusiones políticas también han emergido. Opositores al gobierno actual han señalado que la tragedia de Jazz expone debilidades en la supervisión estatal, reclamando mayor transparencia en las licitaciones y asignaciones para la inspección de edificaciones. En respuesta, el Ministerio de Obras Públicas ha anunciado la creación de una comisión de revisión normativa y ha prometido la publicación de un informe de avance en un plazo no mayor a 60 días. Mientras los procesos judiciales y legislativos avanzan, el recuerdo de Ruby Pérez se mantiene vivo en el sentir colectivo. Cada plaza de merengue ha acogido rituales de velas y plegarias, y las redes sociales continúan inundadas de fragmentos de sus actuaciones, acompañadas de testimonios que resaltan no solo su voz, sino su generosidad y profesionalismo. En un último gesto de unidad,
Las 4 hijas legítimas y los 3 descendientes de relaciones externas acordaron respaldar de manera conjunta la solicitud de un monumento conmemorativo en el Parque Colón, un símbolo de reconciliación familiar y homenaje ciudadano. La historia de Ruby Pérez, con sus luces y sombras, se erige hoy como una advertencia para la industria del espectáculo y una llamada de atención sobre la fragilidad de la vida humana. La combinación de pasión artística y omisión de responsabilidad produjo una tragedia que ya reclama no solo reparación legal, sino un cambio cultural. El reconocimiento de que la seguridad y la transparencia son tan esenciales como la música que congrega multitudes. Solo así se honrará verdaderamente su memoria, garantizando que a futuro la ovación de un público no sea empañada por el estruendo del colapso.